Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Alejandro José López Cázares, autor del libro Entre la pluma y la pantalla, reflexiones sobre literatura, cine y periodismo. Profesor, ¿qué podemos encontrar en este libro? Este libro es una recopilación de 9 ensayos. Hay una primera parte en la cual se recogen 3 ensayos dedicados a reflexionar sobre el periodismo y su relación con la literatura. Hay una segunda parte que está dedicada, dijéramos, a contextos y procedimientos. Por ejemplo, hay una reflexión sobre qué significa escribir en el mundo contemporáneo globalizado, o qué significa el guión como género de escritura. Finalmente hay una tercera parte dedicada a autores y a obras, y hay un ensayo dedicado a Jorge Luis Borges y su cuentística, otro dedicado a Hemingway y otro dedicado a una novela de Santiago Gamboa, un narrador colombiano. De manera que este libro viene a ser la recopilación de una larga seguidilla de trabajos, y los he acercado a un género que me resulta muy grato y muy interesante, que es el ensayo. Profesor, cuéntenos un poco más acerca de ese proceso creativo. ¿Cómo fue reuniendo estos ensayos hasta llegar a formar este libro? La vida en la academia nos lleva recurrentemente a distintos escenarios y espacios que van de las aulas de clase a seminarios, a eventos, a coloquios, y cada vez que esto ocurre hago un esfuerzo por dejar registro escrito de estos eventos, y posteriormente regreso sobre estos registros, trato de elaborar un poco el lenguaje de tal manera que los textos finalmente tengan una vocación divulgativa, una vocación de acercar estas reflexiones al público lector que no necesariamente vive en escenarios de academia. Este libro tiene 3 grandes apartados. Detengámonos un momentito en cada uno de ellos. En el primer apartado tenemos un primer ensayo sobre el periodismo literario, un género que me ha apasionado muchísimo, un género en el cual confluyen prácticas de escrituras que vienen de la literatura, es decir, el manejo de la palabra entendida como arte, y del periodismo, dijéramos, un tipo de escritura vinculada muy fuertemente a la sociedad inmediata. Entonces, el periodismo literario viene a engendrar una modalidad otra, es una escritura híbrida, es una escritura mestiza, si es posible decirlo de este modo, que trata de, dijéramos, transar con la palabra en términos estéticos, pero también de comunicarse con el público, dijéramos, masivo, pero también sabiendo que muchas instancias de la vida social a veces descalifican esta práctica o se sienten incómodas con esta práctica, y esa es la razón por la cual lo organicé de este modo y lo titulé de esa manera: Los 7 pecados del periodismo literario. Otro ensayo que hace parte de este primer apartado del libro tiene que ver con qué papel está jugando el periodismo en el conflicto colombiano, tan largo ya, tan degradado. Entonces es un poco qué tanto se registra y de qué modo esa realidad convulsa de nuestro país. Y hay otro ensayo que es sobre el periodismo cultural. ¿Qué va sobre el periodismo cultural? Dijéramos, ¿qué significa el término cultural aplicado al periodismo? Es decir, ¿lo hace diferente del periodismo cotidiano? ¿Implica un tratamiento distinto o solamente es un asunto temático? Es decir, se escribe periodismo cultural y se le llama así porque se ocupa de libros o de películas o de obras de teatro, en fin, o las bellas artes, o simplemente estamos hablando de una modalidad que obliga a pensar de un modo diferente el trámite con la palabra y el acercamiento al público. En la segunda parte, contextos y procedimientos, empieza con un artículo que se llama De la literatura en un mundo abarrotado. Háblanos de este artículo. Ese artículo obedeció a un seminario que se hizo sobre literatura y globalización, y traté de reflexionar un poco en él sobre qué significa esta sobreoferta cultural inmensa que nos ha traído la globalización para el escritor. Quiero decir, en el pasado, dijéramos, era menos frecuente encontrar una abundancia tan grande de productos culturales. Íbamos a un cine, por ejemplo, y veíamos una película, pero hoy vamos a un multiplex y tienes a tu disposición 12, 15 películas. Del mismo modo, entras a la internet, por ejemplo, y es verdaderamente la biblioteca
de Alejandría contemporánea. Igual sucede si vas a una librería, encuentras libros por montones y de todas las calidades y para todos los gustos, las revistas, el CD-ROM. Es decir, yo creo que tenemos a un público, dijéramos, que vive un mundo abarrotado de productos culturales. Y eso genera que sea muy difícil para un escritor de literatura captar al público de hoy, dado que el tiempo se lo disputa con esta cantidad de objetos, además muchos de ellos extraordinarios, maravillosos. Entonces, esa reflexión que hago allí está ligada a, ¿habrá que escribir de otro modo? Cada época le genera a los escritores, cada siglo le genera a quien vive en la literatura unas preguntas distintas. ¿Cuáles son las que nos genera en el mundo contemporáneo esta particular manera de vivir la sobreoferta cultural, para decirlo de un modo más específico? Otro de los ensayos que usted trabaja se llama el guión Palabras de película. Háblenos de este ensayo. Resulta que hay una pregunta que surgió en los cursos de guión que trabajo con mis estudiantes en la Universidad del Valle, y es: ¿el guión puede ser considerado un género literario? La pregunta, antes de apresurarse a ser resuelta de un modo automático, en realidad engendra una reflexión, puesto que el guión es un tipo de escritura destinada a orientar un producto ulterior, una puesta en escena, audiovisual, teatral, radial, etc. Por tanto, el guión es una escritura de transición. El gran guionista Jean-Claude Carrière decía que es como una oruga que está destinada a convertirse en mariposa, pero una vez la mariposa abre sus espléndidas alas y nos ilumina con su colorido, la oruga como tal cae al suelo ya deshecha. Y es frecuente encontrar al final de un rodaje que los guiones están por el suelo, ajados, doblados, subrayados, en fin, porque ya han iluminado ese otro texto, que es el texto con el que se encuentra el lector, el texto audiovisual o la puesta en escena teatral. Por tanto, la palabra que se elabora en el guión no es una palabra definitiva, sino una palabra orientativa. El estatus estético de la palabra en el guión no es el que tiene en el texto literario, donde el lector finalmente se va a encontrar con esa palabra. Aquí no, aquí vamos a encontrar un tipo de escritura destinada pues, a los técnicos, a los actores, destinada a una gran cantidad de personas que trabajan en el mundo audiovisual o en el mundo teatral, y por tanto de lo que se trata es de comunicar efectivamente. La magia, la poesía, la iluminación del texto final corre por cuenta del director, del actor, etc. El escritor debe entender, el escritor de guiones debe entender que su misión es esencialmente comunicativa y no propiamente estética en el sentido literario del término cuando escribe un guión. Creo que difícilmente podría considerarse un género literario, dado que es un texto de carácter subsidiario, está al servicio de, mientras que en la literatura la palabra lo es todo, y el escritor se da cuenta de ello y lo da todo para el lector. ...350 cifrados armónicos funcionales para los cursos de armonía y solfeo. Autora Svetlana Bogtaver. Este es un método destinado a los cursos teórico-prácticos interesados en el mejoramiento del oído musical interno. Contiene cifrados armónicos para ser aplicados en el teclado, conjuntos instrumentales y con la voz. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Háblenos del ensayo, pantalla, relato y escritura. Hay un género que tiene una gran aceptación entre el público masivo y muy especialmente en Latinoamérica. Ese género es el melodrama. Y en los sectores de la alta cultura, por decirlo de algún modo, se mira de manera despectiva este género. Sin embargo, es indudable que, por ejemplo, el relato, la novela, es consumida culturalmente de modo masivo por el público a través de lo que pasa por la telenovela. Y eso tendría que obligarnos a mirar de una manera menos descalificadora la telenovela y más analítica. Hay un gran maestro nuestro que estuvo en la Universidad del Valle, estoy hablando de Jesús Martín Barbero, que decía: necesitamos mirar los medios de comunicación con una mirada nueva, menos prevenida y más analítica. Pues de alguna manera yo asumo en ese ensayo la propuesta de Jesús Martín Barbero y trato de pensar el melodrama como un fenómeno cultural por el cual pasan de modo definitivo los imaginarios culturales de la población, del público masivo. Y de qué modo lo hace, ¿no? De qué modo modifica la cotidianidad, de qué modo además interpela a los escritores y a los espectadores. De eso se trata este ensayo. Profesor, conocemos su experiencia en el mundo de la literatura, pero ¿cómo influye su experiencia como realizador y ensayista en la realización de este libro? Yo tuve la maravillosa oportunidad de estudiar prácticas audiovisuales en la Universidad del Valle, en un posgrado que organizó la comunicación social. Aprendí muchísimo allí y luego hice una serie de documentales, una de ellas sobre derechos humanos en zonas de conflicto. De allí que el tema del conflicto colombiano me interesara tanto. Entonces, tengo la doble mirada. La mirada de quien se ha metido al campo, que se ha metido a hacer las grabaciones, a luego venir y editar, es decir, que se ha metido en el oficio de realizador audiovisual, pero también tengo la mirada del académico, del que reposa un poco y lo piensa, y lo analiza, y lo cuestiona, quien se interroga sobre ese quehacer, de manera que para mí ha sido definitivo ese doble matiz. Hay una reflexión muy interesante que hacía en su momento Humberto Eco. Él hablaba de apocalípticos e integrados frente a la cultura de masas, ¿no? Apocalípticos como aquellos críticos que descalifican el mundo de los medios de comunicación, o integrados como aquellos que simplemente entran a laborar
como parte de las productoras, como guionistas o directores o realizadores, pero no tienen una mirada crítica al respecto. Yo siento un poco que la invitación de Humberto Eco en un texto clásico que ya es de final de los años 60, nos decía, bueno, ni apocalípticos ni integrados, hay que mirar los medios de comunicación de una manera más pausada, sin descalificarlos, pero tampoco sin ser complacientes frente a ellos, puesto que hace falta una mirada reflexiva y crítica. Háblanos un poco de los títulos de estos ensayos, anotaciones sobre lo fantástico de Borges. Hay, creo yo, en el ensayo la necesidad de captar la atención del lector. Entonces eso hace que desde el título mismo tú estás mirando cómo construyes una especie de gancho, lo decimos en el mundo del guión. Hay que enganchar con la primera frase. Yo creo que el ensayo y en general la escritura, en este mundo contemporáneo abarrotado de productos culturales, nos obliga a pensar más que nunca en ese tu lector, a buscar cómo convocarlo, a buscar cómo invitarlo a que venga a nuestras páginas. Y por supuesto, lo primero con que se topa el lector, pues es el título. Trato de ser muy cuidadoso con ello. No quiere decir que lo consiga o no, pero como horizonte de expectativas para mí, el título es fundamental. Algunas veces he hecho paráfrasis, ¿no? El texto sobre Hemingway se titula Joven hombre blanco Hemingway. Yo recuerdo haber visto una película maravillosa de Ang Lee que fue traducida como Comer, Beber, Hombre, Mujer. Me parecía bellísima esa numeración, ¿no? Un poco caótica de elementos que no necesariamente tienen una misma condición. Me resultaba novedosa y de alguna manera la parafraseé con el título sobre Hemingway. Bueno, y así, cada vez trato de buscar una manera de titular que resulte grata, que resulte, dijéramos, invitadora, ¿no? Es Santiago Gamboa o Las mieles del fracaso. Hay en el ensayo dedicado a Santiago Gamboa una reflexión sobre lo que significa el fracaso en el mundo contemporáneo y en la experiencia del ser humano. La novela desde Cervantes nace ligada al tema del fracaso. Los seres humanos en el mundo contemporáneo creo que tenemos una especie de fetiche con el éxito y hemos olvidado la dimensión trágica de la existencia, que es uno de los grandes hallazgos de la literatura y de la cultura. Santiago Gamboa en Los impostores cuenta la historia de tres escritores fracasados que tratan de hacer una obra maravillosa y que todo se les vuelve espuma en el camino, todo se les queda en el anhelo. El fracaso es un tema muy importante de la literatura y un tema fundamental de la condición humana que debe ser indagado de nuevo. Ahora, es curioso porque Santiago Gamboa logra hacer una excelente novela, una divertidísima, interesantísima novela sobre el fracaso, pero él no fracasa como escritor, puesto que consigue su objetivo, logra su cometido. De manera que se me ocurrió un poco jugar a la paradoja, denominándolo así, como el divertimento maravilloso que opera la literatura y que opera el arte. Profesor, ¿qué importancia tiene realizar un trabajo como este, entre la pluma y la pantalla? Quienes escribimos un poco caminamos a tientas porque nunca sabemos a ciencia cierta qué recibimiento va a hacer el lector de nuestro trabajo. Y está muy bien que sea así, es el lector quien al final tiene la última palabra. Yo creo que un escritor, sea de ensayos o sea de cualquier otro género, se debe a ese lector. Su labor, su vida debe estar orientada hacia esa figura del lector, no de un modo servil, no de un modo automático, es decir, es una invitación que es también una interpelación a la inteligencia del lector. Yo creo que las vías fáciles en la escritura nos han llenado francamente, de la cultura del bestseller, de lo light, y hemos terminado simplemente en una homogenización del gusto lector, lo cual empobrece al final el mundo cultural. Creo que la escritura, y muy especialmente la del ensayo, busca que la densidad y la profundidad se puedan compaginar con la diversión y con la esplendidez. Identidad, cultura y política. Perspectivas conceptuales, miradas empíricas. Autores: Gabriela Castellanos, Delfín Ignacio Grueso, María Ángela Rodríguez. El presente libro es el resultado de un seminario sobre identidades colectivas, conflictos y reconocimientos realizado por el Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle con invitados de la Academia Nacional e Internacional. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle.
Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Universidad del Valle. 65 años de excelencia. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias. Compiladora Beatriz Castro. El libro recoge la mayoría de las ponencias presentadas en el 10º Coloquio Nacional de Sociología, La Sociedad Colombiana, Cifras y Tendencias, organizado por el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy un escritor tulueño que se dedica básicamente a escribir ensayos y a escribir narrativa. Escribo cuentos, novela y en los últimos tiempos he estado bastante volcado sobre un género que me apasiona sobremanera y es el género del ensayo, que es un género de reflexión, que es un género de análisis, que es un género de crítica y que además de tener esta dimensión reflexiva busca también, dijéramos, un trabajo de elaboración estética en la palabra. Me seduce sobremanera este tipo de escritura y por supuesto también el cuento, que es el relato breve. Yo soy hijo de un profesor de literatura. Mi padre enseñó durante 35 años literatura en Tuluá y yo crecí en una casa repleta de libros. De manera que hablar de literatura en mi casa era el tema cotidiano, no tenía nada de insólito. Y de hecho, mi casa estaba repleta de, dijéramos, afiches, imágenes alusivas a las obras que mi padre enseñaba en el colegio. Yo recuerdo haber crecido en medio de Celestinas, en medio de Mío Cid, en medio de Quijotes. Y esto indudablemente determina la vocación de un muchacho o de un niño que empieza a crecer y a escuchar este tipo de diálogos. Mi padre además tenía un espacio que se llamaba la pieza de los libros en Tuluá y en los estantes bajitos de las bibliotecas
dejaba siempre versiones de los clásicos, pero ilustradas para niños, con dibujitos. Yo creo que deliberadamente, a ver si alguno de sus hijos mordía ese delicado anzuelo, y efectivamente eso ocurrió al final. El primer libro que publiqué fue un libro de crónicas que se llamaba Tierra Posible. Este fue un libro que recoge una investigación larga sobre territorios en conflicto en Colombia. Un libro de viajes, dijéramos, contando un poco ese recorrido, esos ires y venires por esas zonas de realidades muy convulsas. El segundo libro que publiqué fue un libro de ensayos, precisamente, entre la pluma y la pantalla, y allí se recogen reflexiones sobre la relación entre literatura y los medios de comunicación, literatura, cine, literatura y periodismo. El tercer libro que publiqué es un libro de cuentos, y es un libro en el cual laboré largamente, por espacio de una década, corrigiendo, rectificando, hasta que ya en el 2005 dije, es hora de deshacerse de él, es decir, de entregárselo a los lectores. El cuarto libro que publiqué es un libro de crónicas y entrevistas de periodismo cultural. Hay diálogos con escritores allí, reflexiones sobre películas, en fin, sobre temas de la cultura que me han interesado mucho y están escritos de una manera un poco fresca. El quinto libro es un libro de ensayos, se llama Pasión Crítica, y es un libro sobre narradores, autores latinoamericanos contemporáneos. Entonces es una serie de, dijéramos, análisis críticos, pero también buscando un poco convocar al lector en un interés por autores que son definitivamente maravillosos. Pasión Crítica es un libro en el cual se recogen 7 ensayos escritos durante los últimos años, y en ellos trabajo autores latinoamericanos contemporáneos, autores que me han generado una gran pasión, como Juan Carlos Onetti, el uruguayo, como Carlos Fuentes, el mexicano, algunos colombianos, como por ejemplo Óscar Collazos o por ejemplo Harold Kremer. Ese libro responde a 2 preguntas fundamentales. La primera tiene que ver con cuáles son los autores que me han generado mayor placer como lector en los últimos tiempos. Y segundo, hay una gran pregunta que rige mi escritura ensayística. ¿Es posible escribir con el rigor que se estila en la academia, pero al mismo tiempo con una vocación decididamente divulgativa? Trato un poco de tener esta pregunta como derrotero cuando me siento a escribir, cuando me siento a redactar estos ensayos, porque me parece que el ensayo como género literario tiene una gran capacidad para penetrar en el lector común y corriente, en esta masa lectora que normalmente no está cercana a la academia, pero al mismo tiempo también es un género que permite trabajar con rigor, con profundidad, con conocimiento de los autores. Entonces, esta búsqueda de oscilar entre la profundidad de la reflexión, pero también entre el deleite de una escritura que se sienta liviana por parte del lector, ha sido, dijéramos, el derrotero para este trabajo que se llama Pasión Crítica, ensayos sobre literatura latinoamericana contemporánea.